Viendo las 10:10 en este gobierno de la mañana, recibimos al senador Iván Lorenzo, representante en la Cámara Alta por la provincia de Elías Piña y vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República, a quien damos la bienvenida, una bienvenida especial porque Iván, en su devenir, en su carrera política y en los medios, estuvo siendo parte del staff del gobierno de la madrugada, el gobierno de la mañana en su primera etapa. De 5 a 7. Y ahí lo conocimos viniendo tempranito, Iván, en esos años donde estaba haciendo camino al andar. Bienvenido, senador. Gracias, muy buenos días. Para mí es un honor siempre venir aquí a compartir con ustedes. Me siento como en casa. Esta mañana yo pensaba, el gobierno de la mañana solo le falta un presidente titular. Ya tuvo a doña Milagros Ortiz, vicepresidenta, y en algún momento fue presidenta en funciones. Tiene a Iván Lorenzo como senador y ha tenido varios diputados. Igual como diputado. Exactamente. Entonces, le falta un presidente titular, yo me imagino, anímese. Bueno, la pregunta obligatoria. Nosotros tenemos un presidente titular aquí que se llama Bienvenido Rodríguez. Bueno. La pregunta obligatoria para titular iniciar nuestro. esta... Yo quiero que, yo sé que tú vas a entrar en materia de lo que pasó ayer. Yo, como senador fronterizo, me gustaría que iniciáramos con Iván esta conversación sobre el tema de la nueva situación en Haití, el terremoto. ¿Cómo tú crees que eso puede? Primero vamos Lo con... primero No va a desviar el propósito de Iván. Usted me va a permitir, Rosendo. Le voy a hablar, sí, está bien. Yo quiero, la pregunta obligatoria es la siguiente. Pero ¿y por qué esa nos es gustaría saber cuál es su valoración del discurso de anoche del presidente Luis Abinader. El análisis que usted hace como vocero del Partido de la Liberación Dominicana y como senador de la República. Rosendo, le voy a contestar, pero antes... No, pero ya tampoco bien, es necesario. mira, el señor presidente de la República materia. en el día de ayer, en la noche, le presentó al país como si se tratara de una propuesta de campaña. Nosotros esperábamos una rendición de cuentas, y lo que el presidente ha hecho es que le ha dicho al país qué pretende hacer en los próximos 3 años, 2 años y algo que le queden en la gestión. Bueno, y dentro de eso, algo que sí este gobierno ha sido exitoso, lamentablemente yo no lo vi. El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido exitoso en las recaudaciones. Por ejemplo, nosotros aprobamos en el Congreso Nacional la ley de revalorización, que concomitantemente con la amnistía fiscal le dejó a este gobierno en las manos 13,000 millones de pesos. En adición a eso, el adelanto de los bancos y de la Barrigol. Barrigol avanzó 47, aparte del compromiso que tenía por el año. 47 millones de dólares. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el gobierno que más dinero ha manejado en toda la historia de la República Dominicana. Y concomitantemente es el gobierno que más rápido se ha endeudado en toda América Latina. Es el número 1 en endeudamiento. Y nosotros a veces nos preguntamos a dónde está todo ese dinero. Porque en lo que tiene que ver con la hospitalización, este gobierno solo ha invertido 444 millones de dólares. Es el gobierno que... Cuando habla de la hospitalización... vacunas... Todo lo que tiene que ver con COVID y todo el sistema de salud. No se ha hecho una sola... Pero resulta como poco, así al oído, cuando tú dices que solo 440 millones de dólares. De dólares es mucho dinero. Cuando se ha comprado tantas vacunas, más todo lo que ha implicado el manejo de la COVID a nivel hospitalario. Sin embargo, solo 444 millones. Con lo que tiene que ver con lo que se ha invertido de agosto 20 hacia acá, en términos de programas sociales, este gobierno solo ha invertido 1.537 millones de dólares. Estamos hablando de FASE, quédate en casa, la tarjeta que no incluye la doble, para ti, bueno, todos los programas sociales, sí. 1.537 millones. En lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, este gobierno ha invertido 1.268 millones de dólares. Y yo le pregunto a ustedes, los casi 10,000 millones de dólares que hemos tomado prestados, más el éxito que ha tenido en recaudaciones, que yo pensé que de eso era lo que iba a hablar el señor presidente de la República. Yo pensé que el señor presidente de la República le iba a decir al país que está cumpliendo con lo que prometió de bajar un 30% a la canasta familiar. Desafortunadamente el pollo se vende casi a 90 pesos. El torpe manejo de lo que tiene que ver con la peste porcina, cuando nosotros habíamos advertido hace 2 meses y sometimos una resolución que fue aprobada de que no se estaba manejando con el debido protocolo lo que tenía que ver con la enfermedad de los cerdos, que no sabíamos que era peste porcina. Ellos hablaban de una neumonía
Sin embargo, permitieron, y nosotros los alertamos porque entró por la frontera, según las informaciones que nosotros recibíamos, sin embargo, permitieron que llegue hasta las grandes granjas de aquí de Santo Domingo y de toda la geografía nacional, Moca, Cotuí. Y esto ha afectado considerablemente, más de 40.000 cerdos han sido sacrificados. Eso trae como consecuencia el encarecimiento del pollo y de otras carnes. Entonces nosotros pensábamos que el señor presidente de la República iba a saldar la deuda que se tiene con los empleados que abusivamente fueron desvinculados de su puesto de trabajo y que tienen un año que no se le pagan sus prestaciones laborales. Nosotros pensábamos que el presidente de la República iba a saldar la deuda que tiene con los oficiales superiores y oficiales generales, más de 300 que fueron pensionados y que todavía no han recibido el primer peso, ni siquiera de sus ahorros. Entonces nosotros pensábamos que el presidente iba a hablar de los $500 de los policías, o que iba a aumentar las raciones alimenticias de los militares, que está en 30 pesos diarios para desayuno, comida y cena. Sin embargo, no hemos escuchado absolutamente nada con esto. En gasto de inversión, este es el gobierno que menos ha invertido en toda la historia de la República Dominicana. En un año, 1.237 millones. Pero tenemos la mayor inflación. Solamente Haití, Venezuela y Argentina nos superan. Entonces, de todo esto era que el señor presidente de la República tenía que hablar. Yo no me preparé para escuchar una propuesta de 12 reformas. Yo me preparé para decir qué hemos hecho en este año con tanto dinero. Entonces, tengo que llegar a la conclusión de que este es un gobierno que llegó sin planes. En consecuencia, no ha dado con los problemas nacionales. Se ha encarecido la canasta familiar, se han encarecido los combustibles, la medicina, los materiales de construcción. El dispendio es la regla en este gobierno, y como si fuera poco, se atreve el presidente a hablar de una reforma fiscal, como si quisiera rematar el comercio y el empresariado dominicano. Eso parecería que el presidente no cree en la gente. No cree en la gente. El presidente prefiere invertir 1.400 millones en la dirección de comunicación y quitarle 145 millones a agricultura en medio de la peste porcina. Y la gente cree en el presidente, porque da la impresión a veces, sobre todo cuando los mismos políticos, no me refiero a usted, pasan del oficialismo a la oposición y viceversa, de que pasan a ver con mucha claridad cosas que han pasado quizás toda la vida, pero que parecería que antes no las veían. Me refiero a temas de despilfarro, me refiero a repetir a veces 6 o 7 veces en discursos sucesivos de rendición de cuentas cosas que o se van a hacer o se están haciendo. La gente cree en el presidente. ¿Qué dicen los números que usted maneja? El presidente todavía conserva, afortunadamente para él y para el Partido Revolucionario Moderno, una aceptación importante en el seno de la población, porque es un gran conversador. El presidente se mantiene al día, sus consultores lo mantienen al día sobre lo que tiene que decirle al pueblo dominicano, y eso hay que saludarlo. Los colombianos son buenos en esto. Cuando tiene que hablar de un muro... ¿Son mejores que los brasileños? Han demostrado en República Dominicana que son exitosos. Lo hicieron con el presidente Fernández y ahora lo están haciendo con el presidente Abinader. Son exitosos. Ponen al presidente a hablarte de un muro en Haití cuando el pueblo lo que quiere escuchar eso, aun cuando él había dicho que no había necesidad del muro. Y cosas como esta. Entonces hay que felicitar al presidente, primero por las grandes recaudaciones, aunque no se sabe en qué se ha invertido, y segundo porque es un buen conversador, y eso le ha permitido llegar al pueblo dominicano. Iván, hay un elemento que me gustaría conocer, que es el tema de los gastos, gasto de capital, gasto fijo, nómina, porque una de las promesas que se hizo fue la reducción de una nómina muy recargada por parte del pasado gobierno, de botellas, de nominillas, de funcionarios y de gente que estaban ahí sin trabajar y que cobraban grandes cantidades, y que eso representa un peso muy oneroso para el Estado dominicano. A propósito de eso, tengo que decirle al país que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader y el PRM sacaron un chip y se colocaron otro. En campaña solo se hablaba del gasto racional, de la calidad del gasto. Ya hoy no se habla de eso porque a los artistas se le entregan 100 millones, el DICON ejecuta 1.400 cuando se le quita agricultura. Entonces se paga 17 millones de pesos
para rendir cuenta en obra pública. Ya Orlando Jorge Mera prepara la rendición de cuentas en un hotel de la ciudad. Entonces, nosotros hemos aumentado la nómina pública en el 18%, aun cuando hay 4,000 y algo de empleos menos que lo que había en el gobierno pasado. ¿Cómo así? Explícame eso. Se ha aumentado la nómina en dinero en un 18%, pero ¿qué es lo que sucede? Que se le está pagando a los héroes de la Plaza de la Bandera que lucharon para que al pueblo dominicano se le cambiara de comprar un pollo a 45 a 90. Entonces, esos héroes están siendo bien pagos y eso ha disparado la nómina en un 18%, aun cuando barrieron en educación, barrieron en educación superior, aun cuando habían empleados que eran de carrera. Y entonces lo que se está nombrando es que tenemos menos empleados ahora. Menos empleados, 4,000 y algo. Entonces, se paga más de nómina. Se paga más de nómina y hay menos empleados. Entonces, pero obviamente eso obedece a que los héroes de la Plaza de la Bandera hay que colocarles salarios por encima de los 100,000 pesos. ¿Y son tantos como para provocar ellos mismos ese cambio del 18%? Cuando yo reviso todo lo que es Marcha Verde y reviso todo lo que eran apartidistas, te va a dar una suma considerable, que eso te aumenta la nómina en un 18%. Y desafortunadamente para el sistema político, y con mucho dolor tengo que decirlo, sin demagogia, que sin embargo los activistas de ese partido que hicieron campaña y que impulsaron esa candidatura están protestando en cada una de las provincias. Por eso ya es una realidad del PRM, no es de nosotros. Pero ahí andamos, se ha aumentado la nómina en un 18%, menos empleos, menos calidad del gasto. La inversión, ya te lo he dicho, es el país donde menos se ha invertido en gasto de capital. Solo de todo el dinero que se ha tomado prestado, solo 1.237 millones se ha invertido en infraestructura. Iván, tú como senador... Perdón allí. Fíjate que ellos presupuestaron 123,000 millones de pesos para gasto de capital y solo han ejecutado 30,000, menos del 40%. Tú como legislador, como senador de la República, representante de la provincia Elías Piña, ellos han dicho, el presidente dijo ayer que un porcentaje bastante alto de la deuda que tenemos ya estaba contratada, supuestamente estaba contratada por la pasada administración del presidente Danilo Medina. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuántos préstamos se han aprobado durante este primer año de gobierno y cuáles proyectos también de préstamos están pendientes en el Congreso Para Nacional? Que ustedes tengan una idea, nosotros tomamos préstamos, por ejemplo, los bonos, 3.800 millones. Ese dinero ni siquiera se gastó. Nosotros pagamos 1.300 millones de pesos por concepto de intereses a esa deuda que ni siquiera se invirtió en la República Dominicana. Nosotros tenemos pendientes 4 contratos de préstamos en el Senado de la República que ya fueron sancionados por la Cámara de Diputados, que ascienden a 539 millones de dólares. Y nosotros albergábamos la esperanza que el señor presidente de la República en el día de ayer, en la noche, le iba a decir al país que iba a retirar esos préstamos porque no se hacía necesario. Porque si algo yo puedo reconocer es que han sido exitosos en las recaudaciones. Cada vez que veo la portada de los diarios de circulación nacional, veo que aduana, y tengo que reconocérselo, ha sido exitosa con recaudaciones récord. De la igual manera, y lo felicito tanto a él como al señor director de Impuestos Internos, han mostrado ante el país el éxito de las recaudaciones. Y obviamente eso obedece a la voracidad de este pueblo, de este gobierno en recaudar dinero. En impuestos internos, reitero, pasaron la ley de revalorización, lo que tiene que ver con la amnistía fiscal, y todo esto le puso más de 13,000 millones de pesos en las manos. Ha sido el gobierno más exitoso en términos de recaudación. Obviamente eso no se ve en inversión, por eso es que se dispara la canasta familiar. Y yo lo que quiero decirle al país, el presidente, yo pienso que hablar de una reforma fiscal después de una pandemia, cuando no hay calidad del gasto, el presidente quiere que se le dé más dinero para darle a la Dirección General de Comunicaciones. Nosotros gastábamos alrededor de 143 millones de pesos en la Dirección de Comunicación por años. El año en que más gastamos fue el año 2019, que gastamos 180 millones 100 mil pesos. Este gobierno lleva 1.400 millones de pesos. Nunca antes visto. Y si se invirtiera en campañas importante en los medios de comunicación tradicionales, pero no es así. Desafortunadamente se le están pagando a compañeritos que crean cuentas fantasma para atacar a la oposición en las redes sociales, y nosotros condenamos severamente eso. Vamos a la pausa y venimos con más con el senador Iván Lorenzo. Antes de la pausa, brevemente, está bien a título político, Iván,
que un gobierno, por ejemplo, de 16 años, 8 y 8, durante mucho tiempo, por ejemplo, se refiriera a Hipólito Mejía, a su gobierno, al PPH, a la quiebra de los bancos, y al mismo tiempo está mal que un gobierno de un año se refiera a uno de 16? Mira, siempre hay un marco de referencia. Nosotros vamos a comparar, por ejemplo, nosotros tomamos en los 8 gobiernos del presidente Danilo Medina alrededor de 18 mil millones de dólares prestados. Sin embargo, se invirtieron 22 mil millones de dólares prestados. ¿Y por qué? Porque cuando tú lo inviertes en infraestructura, se devuelve por lo menos $1.15, 1.15 al Estado Dominicano, pero te genera empleo. Por eso te decía y te reitero que este es el gobierno que menos ha invertido en infraestructura. En consecuencia, tiene la economía parada. Vamos y venimos con el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo. Pausamos.